40 clases de magos del mundo náhuatl, por Alfredo López Austin. Parte 2. Los hombres con personalidad sobrenatural. 2. Son los magos que se incluyen en esta sección. El primero, que ya anteriormente se ha mencionado, es el Nahuali, el que tiene poder para transformarse en otro ser y cuya labor en la comunidad puede ser tanto benéfica como maléfica. El segundo es el hombre que adquiere poderes de alguna divinidad sin que se mencione el procedimiento y dedica su vida a presentarla. 14. Nahuali. Ya Ruiz de Alarcón y Jacinto de la Serna consideraron arduo problema encontrar la etimología del nombre de esta clase de magos. Ambos hacen derivar el sustantivo Nahuali del verbo nahualtía, que tiene el significado de esconderse, ocultarse. Aunque el primero de los autores agrega su opinión acerca de la posibilidad de que el término provenga de una raíz que signifique mandar o hablar con imperio, Garibay K. considera que la etimología es problemática y propone 3 orígenes posibles. A. De Nahui, 4, número de alto valor simbólico en el mundo náhuatl y que pudiera dar un sentido de tramposo o de cuádruple personalidad. B. De Nahuali, Nahuala, verbo arcaico con significación general de engañar, disimular, aunque apunta la posibilidad de considerar este verbo ya como primitivo, ya como derivado del sustantivo Nahuali. Y C. De un mayismo, derivado de la raíz mayaquiché, na, nao, nana, que significa sabiduría, ciencia, magia. La opinión de Ruiz de Alarcón y Serna es insostenible. Nahualtía es un verbo formado por el sustantivo Nahuali y el sufijo efectivo tía. Su significado original es actuar como Nahuali y por extensión esconderse, ocultarse. Posible y lógica aparece la primera de las proposiciones de Garibay K. Pero es lamentable que no se tengan por lo pronto mayores elementos de juicio. Su segunda proposición, con él mismo reconoce y de acuerdo con los ejemplos que proporciona, es más débil puesto que la composición de los verbos nahualcaqui, nahualculia y nahualchía que cita puede ser del sustantivo nahuali y los verbos particulares sin que haya necesidad de recurrir a un supuesto verbo arcaico nahuali o nahuala que no consigna el vocabulario de Molina. La tercera proposición, que habla de un origen maya-quiché de la palabra, tropieza con 2 dificultades. La primera es la adopción de la palabra nahuali en su nahuatlismo nahual y con significado de la palabra tona. En las actuales lenguas mayances, la segunda de la existencia de la voz buay, femenino shuay, para designar lo que propiamente debe entenderse en nahual por nahuali. Sin embargo, la proposición no es del todo descartable. A estas proposiciones puede agregarse una más. Las radicales ewa, awa, parecen indicar, afectadas por prefijos posesivos, una relación de unión, revestimiento, contorno, superficie, vestidura. Véase por ejemplo las palabras náhuatl, que significa junto a mí, o como sufijo significa cerca, alrededor. La palabra yehua significa hace poco tiempo.
La palabra Yahualoa significa rodear. La palabra Ehuatl significa piel, cuero, cáscara. La palabra Nahuatequi significa abrazar. Y la palabra Náhuatl, de náhuatl hablado actualmente en Tlaxcala, que significa gabán o capa. Si esta proposición fuese valedera, Nahuali significaría lo que es mi vestidura, lo que es mi ropaje, lo que tengo en mi superficie, en mi piel o a mi alrededor. Y si esta palabra es, desde su origen, usada para designar la relación mágica de transformación de un hombre en otro ser, es lógico que de ella deriven todos los verbos compuestos con la radical nahual, que les da matices de disimulo, cautela, secreto, malicia, engaño, acechanza, mote, fingimiento, nigromancia, trampa, cifra. Nahuali es el que tiene poder para transformarse en otro ser. Conocida es ya esta facultad cuando trata de dioses, que adquiera figuras humanas y animales. Los hombres pueden convertirse en fieras, los tecuanamahualtín, de los que habla el Códice Carolino, tales como leones, tigres, caimanes, perros, comadrejas, zorrillos, murciélagos, búhos, lechuzas, pavos, serpientes, como ya anteriormente se mencionó, y aún pueden desaparecer completamente para evitar el peligro. Un solo brujo puede convertirse en diversos animales, de lo que es ejemplo clarísimo el caso de Tzuntzunmatzin, Tlautani de Coyoacán, y una vez transfigurado puede seguir cambiando de formas. La presencia de estos seres es constante en el pensamiento antiguo, puesto que se espera encontrarlos a cada paso. Si el penitente se topa con animales en el camino, debe de inmediato meterles la mano en el hocico para conocer su naturaleza. Cuando tienen hocicos babosos, son deidades del monte que no le desean mal alguno. Cuando tienen grandes hileras de dientes, el penitente debe matarlos, pero son nahuales que quieren perjudicarlo. Todavía más si el animal es una serpiente de las llamadas Metlapicoatl. El viajero sabe con toda seguridad que no es un animal, puesto que como animal no existe, es un brujo transformado en serpiente. Surge el problema de saber si todos los nanahualtín pueden transformarse en toda clase de seres o si hay distinción entre buenos y malos, entre nobles y plebeyos. Algunos textos parecen indicar que los tlatlacatecolo son los que adoptan figuras de búhos, lechuzas, fuego, pero nada hay suficiente para deducir sin lugar a dudas que sus posibilidades o la de los buenos nanahualtín están limitadas. La distinción que hacen los informantes indígenas de Sahagún se refiere únicamente a su conducta. Innahuali tlamatini, nonotzale piale ashemele, ishtili makashtli, akekele ashictli, akohuehualistli, incuali nahuali tlapiani, tayotil tapishki itzki, itzicua tlapia tlapalewia, ayaken quichua, intlahueliloc nahuali tlachihuale, tetlachihuayani, suchichua, teyolmalacacho, teixcuepa tetlanonochilia, texoxa, tetlachihuia, tetlacatecolohuia, tecamocayagua, tetlapolotía. El nahuali es sabio consejero, depositario de conocimiento sobrehumano, respetado, reverenciado. No puede ser burlado, no se le puede hacer daño, no hay levantamiento frente a él. El buen nahuali es depositario de algo, hay algo en su intimidad, es conservador de las cosas, observador, observa, conserva, auxilia,
a nadie perjudica. El nahuali malvado es poseedor de hechizos, embrujador de la gente, hace hechizos, hace girar el corazón de la gente, hace dar vueltas el rostro de la gente, invoca cosas maléficas en contra de la gente, hechiza a la gente, embruja a la gente, obra contra la gente como Tlacatecolotl, se burla de la gente, turba a la gente. En cuanto a la posición social, puede existir una limitación que no es del todo clara. En el actual mundo maya existe la creencia de que el animal que se liga a cada individuo como tona es en cierto modo condicionador de la posición social del ser humano con el que está relacionado. Y así, un hombre prominente tiene desde el principio de su vida como tona a un ocelote, mientras que el hombre del pueblo está ligado a un animalito insignificante. Aunque, como adelante se verá, el nahualismo y el tonalismo son diferentes. Hay un texto que en forma vaga parece hacer alusión a esta diferencia de clases sociales. No igual mi toalla, inaquini pan, secuahuitl, tlacatia pili, nahuali mochihuaya tlasihuiki, kionteniki amo tlacatl, itla kimonahuayaltía, ikla ikmocuepaya, aso tecuanahuale, au intla masewali, no yuki itekiu katka, aso totoli, aso cosamatl, anoso chichi, inapan moquistiaya, insaso tlen inepecualis, inahual mochihuaya. Y también esto se decía, si el que nacía en el signo Sequiahuitl era noble, se hacía nahuali, adivino, quiere decir inhumano, en algo se transformaba como nahuali, en algo se transfiguraba, quizá tenía por nahuali una fiera, y si era más igual, también era su oficio, quizá era pavo, quizá era comadreja, quizá en perro se convertía, cualquier cosa era su transfiguración, se hacía nahuali. Antes de pasar al apartado siguiente, conviene hacer distinción entre tonalismo y nahualismo, ya que una confusión inicial que se originó tal vez entre los mismos nahuas que vivían en contacto con pueblos de otras culturas y que se difundió principalmente por las obras de Ruiz de Alarcón y Serna, en los estudios antropológicos ha dado lugar a que el nahualismo se entienda como relación existente entre un hombre y un animal determinado. La voz tona deriva de tonali, que significa suerte, destino adquirido por el signo de nacimiento de un individuo o por el día en que es ofrecido al agua. Entre grupos mayas, zapotecas y mazatecas existió y aún existe la creencia de una liga mística entre un hombre y un animal que provoca que los daños y las venturas de uno sean compartidos por el otro. El tonalismo, por tanto, implica que todos los individuos tengan su tona, que exista una relación mística entre un hombre y un solo animal, que ambos compartan su suerte, que no exista un poder de uno para convertirse en el otro. El nahualismo es, por otra parte, una facultad de metamorfosis, un poder que pertenece a unos cuantos individuos que son considerados sobrenaturales, una posibilidad de transformación de un solo individuo en diferentes seres. No existe relación entre un animal y el mago y la falta de la necesidad de que el nahuali de alguien sea un ser vivo, puesto que el mago puede convertirse en fuego. Hay que hacer notar, sin embargo, que esta confusión entre tonalismo y nahualismo parece manifestarse en épocas remotas.
Muy significativas son, por ejemplo, las figuras de animales que portaban los dioses en la espalda, a las que se llaman nahuales. 15. Teutlipan Moquetzani. El nombre significa a la letra el que representa a un dios. Los informantes de Sahagún nos lo presentan como un personaje querido y respetado por la comunidad, que se ataviaba con las ropas del dios que representaba y que daba a sus seguidores, a cambio de ropa y comida, salud y una gran confianza en sí mismos, suficiente para arrostrar los mayores peligros. Se antoja suponer que este personaje era en parte un iluminado, en parte un hombre sujeto a una austeridad religiosa exagerada, con gran fuerza carismática. Es fácil comprender cierto parentesco con el joven cautivo que representaba por un año a Tezcatlipoca, y como él era honrado, y con aquel otro personaje que lo acompañaba vestido como Huitzilopochtli. Por otra parte, el valor mágico de los atavios divinos hace recordar al tintorero Opochtsin, que en la defensa de la ciudad de México Tenochtitlán contra los conquistadores se atavió con las divisas llamadas Quetzalcóatl para hacer frente a los enemigos. Fin de la parte 2.